y geográficos, con lo que ha pasado entre Estados Unidos, Irán e Israel, por supuesto, nos llama la atención a dónde podría desembocar todo esto. Claro está que ayer ya se dio a conocer el cese de estas hostilidades. Pero para esto, y a indagar más aún a profundidad este análisis, hemos invitado al politólogo Óscar Pacello, a quien ya lo tenemos con nosotros. Óscar, muy buenas noches. Aníbal, buenas noches, gusto saludarte. Quiero empezar con esta imagen porque dentro de la gestión de Arce Catacora, Bolivia, el gobierno de Bolivia, va a ser más explícito, el gobierno de Arce Catacora firma acuerdo con Irán. Hoy, uno de los gobiernos, uno de los países muy cuestionados en cuestión de lo que significa la guerra con Israel y Estados Unidos, aunque esta ya ha sido catalogada como rumbo a ese cese de hostilidades. Pero ahí vemos a Bolivia e Irán que firman acuerdos para explotar tierras raras. Y vamos a escuchar lo que ayer, en el último momento de antes de medianoche, dábamos a conocer como una esperanza de que al parecer este conflicto estaría llegando a buen puerto. Veamos lo que dice el informe. NTN 24. Mucha atención, Israel e Irán han alcanzado un acuerdo para un alto al fuego total. Según fuentes oficiales, el cese de hostilidades entrará en vigor en aproximadamente 6 horas, una vez que ambas naciones completen sus operaciones finales en curso. La noticia la dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth. Y uno se preguntará, a partir de ello, si hay injerencia política, si hay injerencia bélica, si hay injerencia militar y estratégica dentro de todo esto. Lo analizamos con Óscar Pacello. Óscar, contigo. Gracias, buenas noches, Aníbal. En principio decirte de que este es un tema muy sensible, muy delicado, que tiene que ver con la política nacional. Considerando de que el involucramiento de sus dos brazos operativos en Irán, que es Hezbollah y Hamas, y su presencia en Sudamérica y las denuncias públicas que hicieron también que sus tentáculos llegan a Bolivia, en dos direcciones, en dirección política, y eso no hay cómo esconder, porque ahí están los acuerdos, las alianzas que han hecho tanto Evo Morales como Arce Catacora, en diferentes áreas que tienen que ver, tanto en el tema económico, comercial, industrial y militar. Eso ha despertado muchas susceptibilidades, muchas preocupaciones en los países vecinos, y eso está constatado, así que eso no se puede desmentir. Lo que preocupa es de que el gobierno ha asumido una política del silencio, y ante el silencio pues está generando muchas preocupaciones en la diplomacia, en las relaciones internacionales y también dentro del país. Y lo que también llama la atención es de que estando viviendo un proceso de elecciones, de debates, de propuestas, nadie habla de este tema. Nadie ha tomado y ha considerado dentro de sus propuestas cuál es el concepto, cuál va a ser la política de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas. Porque vamos a ver después de que estos dos instrumentos que emplea Irán, como es Hezbollah y Hamas, que están involucrados en acciones terroristas y también en temas de narcotráfico, es de que ya son delitos de orden internacional de lesa humanidad.
ya no son delitos comunes como es el narcotráfico o el lavado de dinero, que ya han sido identificados como las actividades que están realizando estas dos organizaciones que son consideradas criminales, como es Hezbollah y Hamas. Entonces, esto es sumamente delicado. Y además de que ya no es un tema de opinólogos, no es un tema ya de política mediática, sino esto ya han denunciado autoridades, gobiernos, por lo tanto le da mucha seriedad a lo que estaría pasando en Bolivia y en Bolivia el gobierno no está dando respuestas que convenzan, que devuelvan la tranquilidad y la seguridad en la región y las relaciones con los países vecinos. Fíjate de que es algo ya público, de que la ministra de Seguridad de la Argentina ha insistido tantas veces de que en denunciar de que en Bolivia la presencia de Hezbollah en Bolivia ya no se discute, que inclusive ellos se han animado a hablar de efectivos, de más de 700 iraníes y también de los grupos de Hezbollah estuviesen en Bolivia. Esa es una preocupación grande. Por eso es de que la Argentina ha replanteado su despliegue de seguridad y defensa en la frontera con Bolivia y también el tripartito con Paraguay, Brasil y la Argentina. Pero a diferencia de Bolivia, Paraguay y la Argentina han asumido con mucha seriedad y mucha responsabilidad sobre el tema de seguridad y defensa, a su soberanía, a su territorio, a sus fronteras, y que han creado una comunidad de inteligencia. ¿Qué es la comunidad de inteligencia? Es la unión de los sistemas de inteligencia que tiene cada país para que conjuntamente, coordinadamente, puedan trabajar para detectar e identificar este tipo de organizaciones que obviamente estarían amenazando la seguridad de cada uno de los países. En cambio, con Bolivia no se ha avanzado en nada sobre ese tema. Bolivia lo que ha hecho es cerrar las puertas más bien, y un hermetismo tan cerrado es de que no se han pronunciado, y peor si se han manifestado en participar en estas comunidades de inteligencia que nos permita a nosotros comprobar, verificar si evidentemente hay presencia de Hezbollah y también de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en Bolivia. Eso deja mucha preocupación. Por eso nosotros creemos de que esto debería ser un tema de análisis, de debate en las candidaturas, y que debería ser y que además es una política de Estado, porque está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces es de que debería llamarnos mucho la atención a nosotros. Pero quiero decirte también de que como un marco contextual, la geopolítica, que es el ejercicio, la utilización del poder político para el control de territorios y áreas estratégicas, es una actividad permanente que se da en todos los países en el mundo. Así que no es un tema también para extrañarse y sobresaltarse. Lo que sucede en el Medio Oriente por los recursos naturales de valor estratégico que existe ahí es de que el mundo ha centrado los conflictos en esa región de Medio Oriente, ¿no? Y lo que está sucediendo es eso, detrás de más allá de lo que significan el tema de religiones, el tema de política, en el fondo la disputa, la guerra se provoca por intereses políticos, tanto económicos, comerciales o recursos de valor estratégico. Oscar, has mencionado algo muy importante. Si hay presencia de Hezbollah, de grupos que estarían inmersos en territorio boliviano, y bajo qué concepto, ¿no? Bajo qué interés.
Más allá de eso, vamos a mostrar imágenes, por favor. Vamos con la siguiente imagen, porque en esta imagen uno se hace la siguiente aseveración. Lo que se sabe del acuerdo de seguridad entre Bolivia e Irán. Esto fue con total transparencia. Existen todavía cosas que no se han dicho de este acuerdo de seguridad entre Bolivia e Irán. Vamos con la segunda imagen, o con la siguiente imagen, porque esta es del 2004. En el aeropuerto Viru se veían musulmanes, al parecer, ¿no? En dicho aeropuerto. Claro, podrían muchos decir turistas, otros podrían decir vienen con otros intereses, pero ¿qué hay detrás de lo que se sabe que están llegando cada vez presencia a territorio boliviano de estas nacionalidades? Ahora, al principio hablábamos sobre lo importante que hoy amerita plantearse desde este nuevo escenario electoral con los candidatos y qué hablan los candidatos, qué propuestas tienen los candidatos para realmente tener en consideración este tema, este abordaje, esta preocupación. Los candidatos a la presidencia manejan lo que es esta información, están empapados de la preocupación que se requiere entre acuerdos entre Irán y Bolivia. Veamos este video y entramos ya en la recta final del análisis con Oscar Pacello. Ahora existe lo que era la inteligencia central. ¿Quiénes manejan la inteligencia central? 3 países principalmente: Irán, Cuba y Venezuela, en ese orden de importancia, ¿no? En ese orden de relevancia. Irán, que es el que maneja desde afuera y decide todo, maneja a los cubanos, y los cubanos a los venezolanos, que son la parte operativa, la parte ejecutora, las manos de la acción. Y Cuba, que es el que toma la decisión, da las órdenes, es la voz del cuerpo que existe en Bolivia. Irán es el cerebro que mueve a la voz y la voz ordena las manos, ¿no? ¿Ellos qué hicieron? Hicieron 2 actividades. Primero, exclusión electrónica y alteración de votos. ¿Qué quiere decir la exclusión electrónica? Hicieron la interferencia en el envío de votos. Ellos participaron, los iraníes, a través de todo su sistema, en coordinación con lo que es los órganos del Estado, a través de Luis Hernández Rodríguez Ureña, que es el jefe de la unidad de búsqueda de información, a través de la dirección de la AGETIC. Aquí juega un papel clave la AGETIC, porque no me va a venir a decir el órgano electoral, ay, que el software, nosotros manejamos. Mentira, quien le maneja el software a la AGETIC, el software al órgano electoral es la AGETIC. ¿Cuándo se crea la AGETIC en Bolivia? Pregunta para las personas. O sea, ¿desde cuándo hay AGETIC en Bolivia? Entonces, ese tipo de instituciones, así que manejan toda la parte electrónica y manejan los software de ellos, trabajan con miembros iraníes más que todo, ¿no? Que son ingenieros de sistemas, agentes de inteligencia, personas entrenadas en lo que es contrainteligencia y la parte de inteligencia cibernética a la hora de trabajo. No, la parte de inteligencia cibernética. O sea, ellos son personas que vienen de Teherán a hacer eso, todo eso. Entonces, hacen la interferencia en el envío de datos. No sé si se acuerdan, hubo una interferencia en el envío de datos que se corta, el padrón se corta abruptamente. Esto hicieron ellos. Luego hicieron la manipulación de las bases de datos. ¿Cómo hacen la manipulación de las bases de datos? ¿Se acuerda que le hablé que nosotros hicimos una escolta de traslado de actas? Perfecto. Esta escolta de traslado de actas termina dentro del campo ferial de Santa Cruz. ¿En qué parte? No sé. Desconozco en qué infraestructura o en qué lugar del campo ferial. Solo sé que se aposentaron en alguna parte del campo ferial de Santa Cruz. Dentro de eso, cuando hacen la interferencia de datos, empiezan a quitarle el servidor a unos, a lo que era prácticamente el servidor que teníamos nosotros, que tenía el órgano electoral plurinacional, y le empiezan a entregar el servidor prácticamente a los cubanos, a la manipulación. Entonces se hace el cambio de operadores, es decir, ¿quiénes envían? Se cambian los operadores. Ahora, hicieron ellos otro tema, alteración de votos. No solamente se dedicaron a hacer el tema de la exclusión electrónica, es decir, cortar el TREP y mandar otros resultados. Eso es la exclusión electrónica. No se dedicaron solamente a eso. También hicieron la alteración de votos. ¿Qué quiere decir la alteración de votos? ¿No? Mostraron instalación de ánforas de ensayo. ¿Cuáles fueron las ánforas de ensayo o globos de ensayo para ver qué ocurre? Una ánfora de ensayo fue lo que le contaba, que le pasó a Pumari, que colocaron un cuarto y llenaron de ánforas. O sea, ¿cuándo entraron esas ánforas? Porque trasladar tremenda cantidad de ánforas tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, colocaron esas ánforas de ensayo para hacer
otro tipo de operaciones y si les daba bien y si no también. Pero ya tenían a la gente en caso de que Marco Pumari salga y pise el anzuelo, que pisó el palito y hagan convulsionar. Si no pisaba el palito, bueno, se quedaban las personas y veían de otra manera, tenían otro curso de acción para poder hacer, ¿no? El cambio de votos, ¿no? ¿Qué se refiere con el cambio de votos? ¿No? A través de la caída del tren y demás, todavía fueron tan sinvergüenzas, que no solamente cambiaban los votos, hay varios videos que denuncian principalmente en Santa Cruz que se estaban cambiando las actas, que había personas que en el taxi estaban modificando los actas, ¿no? Entonces a eso se refiere el cambio de votos, el cambio en el TREP, para que lleguen todos esos resultados y concuerden con el TREP y demás. Pero eso era totalmente un show, era un globo de ensayo, era una medida para hacer reaccionar a las personas y desviar la atención de las cosas. Por eso les decía, y era la perspectiva que ellos estaban. Video que prácticamente también se hizo conocer en las redes sociales. ¿Qué habla específicamente y sintéticamente? Tenemos a un Irán, así lo dice el video, como el cerebro, el que planifica todo. Tenemos las fuerzas en Cuba que hacen de vocería y Venezuela haría lo que es la manipulación, la práctica, llevarlo a materializar toda esta planificación en países sudamericanos, entre ellos Bolivia. La pregunta, ¿los candidatos a la presidencia tienen hoy la capacidad para abordar este tema y plantearse una solución? Oscar Pacello, contigo para concluir. Este tema obviamente es mucho más complejo para analizar, por eso me queda sabor a poco cuando las entrevistas son de tiempo reducido. Pero te puedo tratar de resumir lo siguiente. Primero, que los candidatos son neófitos en temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Solamente se enfocan mediáticamente a criticar a las Fuerzas Armadas cuando son empleadas policialmente, sin entender la complejidad dentro de la estructura y la organización, la pedagogía que significa la seguridad, defensa y Fuerzas Armadas en estos temas de seguridad y defensa nacional del Estado. Segundo tema, es decirte de que el capitán Sergio Castro es el que está denunciando esto. Es creíble en la medida de que él ha sido oficial de inteligencia y ha sido parte de estos grupos de inteligencia que operaban y que él mismo denunció cómo se triangulaba en las embajadas de Cuba, Venezuela e Irán. Y desde ahí es que manejaban el sistema de inteligencia, lo manipulaban con fines de intereses para intereses del gobierno, particularmente en el gobierno de Evo Morales, pero lamentablemente Arce Catacora continúa la línea ratificando los acuerdos diplomáticos y políticos que tiene con Irán. Ahora, ¿cuál es la peligrosidad? El tema de Irán actúa en dos líneas. Una, la línea, digamos, la institucional diplomática, que tiene que ver con las relaciones internacionales a través de las embajadas, que ellas son las que tienen mucha cercanía con el gobierno. Por el otro lado, el otro brazo que tiene que ver con el brazo informal, terrorista, vinculado al narcotráfico, que es Hezbollah, que tiene más presencia que jamás. Y ese Hezbollah está preocupado ahora, primero que hay denuncias ya institucionales, como de la embajadora de Israel en Costa Rica, que ha denunciado que Hezbollah tiene sus bases de operaciones en Venezuela y en Bolivia. Entonces eso es formal, es una denuncia formal. ¿Y cómo sucede? Sucede que Hezbollah está preocupado por controlar el narcotráfico en Sudamérica y tiene su base en el cártel de los Soles, que es un cártel que está conformado por las máximas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Y obviamente tiene su brazo, su tentáculo que llega hasta a Bolivia, particularmente Chapare, y que esto ha sido encubierto a través de lo que significan los acuerdos desde el ALBA, donde crean inclusive una escuela antiimperialista en Santa Cruz y que han sido inaugurada por el ministro de Defensa de Irán, un perseguido, un buscado internacionalmente por delitos de lesa humanidad, pero bajo
la protección de Evo Morales en esa oportunidad. Además de que Hezbollah, entonces, la peligrosidad es de cuando ya ellos empiezan a manejar, a controlar el tema del narcotráfico, protegidos también por el famoso bloque de lo que significa el ALBA y también el tema del Foro de Sao Paulo. Fíjate vos de que esos 4 países que involucran a Venezuela, Nicaragua, Cuba y ahora Bolivia, es de que están formando ese contexto político que no quiero animarme, arrojarme de que ellos sean parte o cómplices, pero sí estoy convencido de que ellos no están asumiendo su rol como presidentes y jefes de Estado para prevenir una amenaza que es la violación a la soberanía, no solamente territorial, sino política del Estado boliviano. Muchísimas gracias, Óscar Pacello, analista, pero sobre todo politólogo y obviamente militar en reserva. Gracias por esta entrevista. Gracias, Rivero. Un abrazo. Vámonos a una breve pausa porque al retornar tenemos más análisis. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.